lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, mitos y mitotes de México. Hola, hola mitoteros, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán, ¿por qué está Choche solo hablando en esta ocasión? Bueno, la verdad es que hubo un problema técnico ahí con el video y la primera parte donde hablamos de la historia de la ruta del peregrino se perdió. Dicho en otras palabras, se me borró. Entonces, mitoteros, para redimir mi falla y poderles presentar en video el resumen del episodio, les voy a hacer una breve síntesis de lo que hablamos en la parte histórica de esta importante caminata hacia Talpa. Aquí comienza la ruta del peregrino. Hablar de la ruta del peregrino es hablar de una de las peregrinaciones de mayor tradición y de mayor historia de la fe católica en el occidente del país. Esta tiene como destino la Basílica de Talpa, en el municipio del mismo nombre. Pero hablemos de la figura emblemática de Talpa de Allende, la Virgen del Rosario, mejor conocida como la Virgen de Talpa. La historia nos dice que los primeros peregrinos que llegaron a la zona a mediados del siglo XVI fueron frailes franciscanos, quienes tuvieron un trágico final. Se dice que aborígenes rebeldes de esa zona asesinaron a estos frailes, quemaron parte del pueblo, quemaron una parte también de la capilla que habían construido y estos se fueron a refugiar a la sierra, recordando que Talpa de Allende está sentada en la Sierra Madre Occidental. Los españoles, quienes estaban en el proceso de evangelización de la zona, tomaron cartas en el asunto. Capturaron a los culpables, los ejecutaron y nombraron al padre Manuel de San Martín como el sustituto de los franciscanos en el proceso de evangelización de esta zona. Este padre le otorgó a la localidad dos figuras. La primera, una pintura de Santo Santiago, quien se convirtió en el primer patrono de la localidad. La segunda, una escultura michoacana hecha a base de caña de maíz, la cual representaba a la Virgen del Rosario y a la cual se le erigió una capilla entre 1570 y 1590. Con el paso de los años estas figuras se fueron descuidando mucho. Se dice que el indígena de nombre Diego Felipe no se olvidó de la figura. Él la toma y se la lleva a su casa y le construye un pequeño altar. Pasan los años, Diego Felipe empieza a envejecer y se la regala a su hermano para que la cuidara. Diego Felipe muere y el hermano sigue al cuidado de la Virgen. Pasan los años y el hermano también fallece. Entonces la Virgen queda al cuidado del hijo, de nombre Francisco Miguel, quien era el cantor del templo de Talpa. Para 1644, Francisco Miguel le devuelve la imagen al templo. En aquel entonces estaba el padre Pedro Rubio Félix. Como ya estaban un poco descuidadas las imágenes, el padre decidió que pasando las fiestas de la localidad iba a enterrar las imágenes, por lo que pasando las fiestas hizo un hoyo en la sacristía, envolvió en unos manteles viejos a las imágenes y las sepultó. Es entonces que se produce el llamado Milagro de la Renovación, el cual está documentado en un texto que lleva por título La Auténtica, del cual todavía se conservan algunas copias en la Basílica de Talpa. Este milagro es considerado el primero de la Virgen del Rosario y dice más o menos así. Cuando la figura estaba siendo enterrada, de ella salió un resplandor muy fuerte. María Tenanchi, quien era la hija del cantor del templo, era quien estaba sosteniendo la figura en sus manos. El resplandor fue tan fuerte que María Tenanchi cayó. Cuando algunas personas le preguntaron qué había sucedido, ella le dijo que en sus manos se había convertido la Virgen. Había pasado de ser una imagen de caña de maíz a ser una imagen de madera sólida, maciza, pesada. En ese entonces, en ese momento, el padre se encontraba en Mascota. Es una localidad que está a aproximadamente 30 kilómetros de Talpa. Gente va y le avisa de lo que había sucedido y el padre se regresa con unos notarios.
Cuando llegan a la localidad, cuando llegan al templo y toman en sus manos la imagen de la Virgen y se da cuenta que en realidad había cambiado de caña de maíz a madera sólida, es que dan fe del evento. A raíz de esto fue que se fueron incrementando los devotos a la Virgen, inclusive ya la visitaban de lugares lejanos de Talpa. Una de las primeras peregrinaciones documentadas se dio en el año de 1680. En el municipio de Mascota azotó una peste muy fuerte. Los habitantes solicitaban la presencia de la Virgen pues para rezarle y pedirle que terminara la enfermedad. Es así como se lleva a la Virgen de Talpa y se dice que al siguiente día las defunciones comenzaron a disminuir y para el tercer día ya no hubo ninguna muerte. Es así que la devoción a la Virgen de Talpa todavía se incrementó más y es así como empezaron ya de manera más continua y más fuerte las peregrinaciones hacia la Virgen de Talpa. Es así como comienza a tomar forma lo que actualmente conocemos como la Ruta del Peregrino. Esta tiene su inicio en el municipio de Ameca y atraviesa algunos municipios del estado de Jalisco como Mixtlán, Atenguillo y Mascota. Hay que recordar que el camino o la ruta combina tanto caminatas por el cerro como por algunos tramos de carretera, aunque en su mayoría es en el cerro, lo cual le hace una caminata aún más desafiante. La duración total más o menos está entre 3 y 4 días, dependiendo del paso del peregrino y del tiempo que también él se quiera tomar para descansar. Y por lo general se realiza a finales de marzo, principios de abril, para que coincida con la Semana Santa. Y bueno, a grandes rasgos, el camino que se sigue es el siguiente. Como ya dijimos, se comienza en el municipio de Ameca. De ahí se sigue a una comunidad que se llama Lagunillas, y aquí se da el primer gran reto, subir el llamado Cerro del Obispo. Una vez bajando este cerro se llega a una localidad que se llama La Estanzuela, en la cual se ubica un albergue, el primer albergue que los peregrinos tienen para poder descansar y pues recargar pilas, ¿no? Después de este sigue el Cerro de las Comadres, de la cual hay una leyenda, que más adelante la vamos a platicar. Después de este siguen las localidades de La Mesa Colorada, Las Majadas, Mixtlán, Atenguillo, Guayabos y luego sigue el Espinazo del Diablo. Este es quizá el reto más grande de la caminata, ya que es la subida más alta que tiene todo el trayecto. Una vez sorteado este reto, se sigue caminando hacia las localidades llamadas Las Cruces, se llega a Mascota, Jacales, Malpaso, Gallinero, San Rafael, Cocinas, Cruz de Romero y finalmente se llega a Talpa de Allende, a la Basílica de Talpa de Allende. Y ahora sí, después de este muy breve resumen de la historia, del origen de la Virgen de Talpa, vamos a pasar con todo el squad. Vamos a estar los 4 ahora sí hablando de los mitos, las leyendas, las anécdotas y los mitotes que hay alrededor de la Ruta del Peregrino. Efectivamente, hoy trataremos más que de una leyenda, un relato de fe. Y efectivamente, el relato del milagro que se narra que el 16 de septiembre de 1590, cuando una india de nombre María Tenanchi, hija del cantor Francisco, al tratar de tomar en sus manos a la Virgen Santísima del Rosario, carcomida y rota, se le reveló un resplandor vivísimo, el cual la deslumbró. El azoro fue inmenso y no pudieron resistir la impresión, y ella cayó desmayada sin sentido. Cuando recuperó la impresión, las indias que ahí se encontraban le preguntaron qué había pasado. Y esa fue la primera aparición o el primer milagro que se dio. La imagen de la Virgen se había transmutado en sus manos, pues siendo originalmente de caña y estando en deplorable estado de desgaste, carcomida y apolillada, se renovó, convirtiéndose en una imagen de material maciza y pesada, como se ve actualmente. Ese día, el padre Rubio, que se encontraba en el rancho, ya lo habíamos mencionado, regresa rápidamente y le prende 6 cirios,
los cuales se consumieron inmediatamente, considerándose ese como el segundo milagro. Y después, cuando hablábamos del sismo, que ya nos habían comentado aquí, la torre izquierda se renovó también el mismo día. Esto fue entonces los 3 milagros que se dan con la Virgen en el mismo periodo de tiempo, haciéndole que ya esto quede, pues ahora sí que confirmando la fe y la devoción de todos los que habitaban originalmente este pueblo. Los franciscanos eran los que traían la imagen de las vírgenes. Y originalmente traían a la Virgen María, que traía al niño, que era la Inmaculada Concepción. No, la Inmaculada Concepción no trae niño, ¿verdad? Estaba la Virgen del Rosario y traían a la Virgen de la Expectación, que son las imágenes que se veneran tanto en Talpa, en San Juan de los Lagos y en Zapopan. La Virgen de la Expectación se le llama así porque la Virgen está embarazada. Y los franciscanos, pues, se adelantaban a todo el ejército español para empezar la conquista espiritual. De manera que cuando ellos llegaban a una comunidad y se lograba esta evangelización, se les prometía que la Virgen iba a salvar sus vidas y que no iba a haber masacre alguna. Entonces, cada que llegaba el ejército español y veían la imagen de la Virgen ahí, significaba que los franciscanos ya habían pasado, que se había logrado esta conquista espiritual, y ellos pasaban de largo el pueblo y no les hacían daños a todos los habitantes de ahí. Y esto ayudó a la conquista espiritual, y por eso también se dio tanto esta misma devoción a la imagen. Ahora sí que aquí, más que cultura de leyenda, estamos hablando de un dogma de fe, una tradición que se alberga en lo más profundo de todos los peregrinos que van a pedir favores a la Virgen de Talpa, que, como ya dijeron antes, no es exclusivamente de México, o sea, hay peregrinaciones en todo el mundo, pero en México sí sería, yo creo que de las más importantes, y después de la Virgen de Guadalupe, yo pienso que esta es de las peregrinaciones con más peregrinos o con más afluencia dentro del país, porque no únicamente vienen del estado, o sea, vienen de diferentes partes de la República a realizar esta ruta, que no les importa el cansancio ni el clima, porque han de saber que, siendo sierra, el clima no es precisamente caluroso, o sea, si llega a ser helado, llegan a tener varios contratiempos. A mí, en lo personal, ya me ha tocado vivir la experiencia de la ruta del peregrino, y como bien lo comenta Juan Pablo, la verdad es que sí, el clima de repente es como de un extremo al otro. Te despiertas en la madrugada para empezar la caminata, y es un frío que literal te cala los huesos, o sea, es un frío que te quema. Entonces, conforme va pasando la hora del día y el lugar en donde te vas acercando, pues ya va cambiando el clima. Entonces, en la tarde es un calor insoportable. Entonces, sí, de repente es un poquito complicado, porque pues te llevas el chamarrón en la mañana para empezar la caminata, y ya a mediodía ya no hayas ni dónde ponerte la chamarra, porque todo te empieza a pesar. Es bien impresionante porque de repente tú ya vas bien cansado y volteas y ves a ese tipo de gente ya súper grande que van caminando como si nada, y dices, ay, ¿cómo va a poder más la viejita que yo? Entonces, como... Y la ves flotando. Ahora entiendo todo. No lo entiendo por eso. Aparte de que lo hacen con toda la devoción y no les importa el dolor, también, pues la verdad es que no te queda de otra. Porque en algunos tramos, por ejemplo, como en el Espinazo del Diablo o el Cerro del Obispo, pues no hay manera de que suban por ti. O sea, literal, si ahí te quebras un pie, una mano, lo que sea, te tienes que bajar sí o sí, como puedas, o como te carguen, o como sea, porque no hay manera de que los autobuses entren en esta parte. Hay unos que no les gusta terminar, y de ahí viene la primera leyenda. Así es. Leche. Sí, En sí, este sí. caso, es uno de los lugares también más emblemáticos de Talpa, que es el Cerro de las Comadres. Que bueno, las comadres son literal 2 piedras enormes. Y bueno, respecto a esta leyenda hay varias versiones. Dicen que
En este tramo había una señora que iba en la peregrinación pues a cumplir con su manda, ¿no? Entonces, obviamente, pues el camino está lleno de dificultades y ella comienza a renegar. Entonces es que ya no puedo llegar y ya no quiero y ya no quiero. Entonces se encuentra a una de sus comadres que ya viene de regreso de cumplir su manda y entonces pues las dos se apoyan, ¿no? De que oye, pues yo ya estoy muy cansada, no, pues yo también y ya no quiero seguir caminando y el cansancio es demasiado y además pues como para qué, o sea, para qué tanto sacrificio. Entonces deciden sentarse y ya no caminar y cuenta la leyenda que por haber renegado se convirtieron en piedra. Pero ahora también hay de que mientras que se hacía la plática, hacían la labor de convencimiento mutuo de ya no hay que seguirle, ya hay que pararle, comenzó una tolvanera. Ajá. Una tormenta con vientos, una tempestad que arrastró vientos, arrastró arena, arrastró tierra. Y cuando desapareció, fue tanta la arena y tanta la tierra que esta tormenta levantó, que en lugar donde estaban las dos comadres, ya estaban dos piedras que se petrificaron o se fosilizaron. Y que nada más quedaron ahí sus bolsas, sus metates. Y la leyenda dice que cuando estas piedras lleguen, porque se rumora que las piedras cada año avanzan un centímetro. Un milímetro, un centímetro. Entonces que las piedras están en movimiento, están en constante movimiento. Entonces que cuando estas piedras lleguen a la basílica, al templo. al templo, es basílica se va a convertir en. se van a convertir en las comadres y se van a chungar de bestia. Ya se le quemaron los frijoles. Hay otra historia bastante. Yo creo que esta es de la más recurrente en todos los peregrinos, o la mayoría, que habla que venía un grupo de personas y una muchacha se queda atrás. Se queda atrás del grupo de sus 6 amigos, ya en las cocinas precisamente, que se levantaban a las 12 de la noche para empezar la caminada para poder llegar como a las 9 de la mañana ella al templo de la Virgen de Tanto. Ella se cansa, se sienta un momento y se atrasa como media hora. Entonces empieza a caminar otra vez, pues ya entre pastizales y todo oscuro, pues con cierto miedo. Y se le empareja a un hombre y le dice, ¿a dónde vas? La muchacha le dice, pues a donde mismo que vamos todos. Dice, sí, tiene razón, yo también voy para tal. Dice, pero ya tengo muchos años queriendo terminar y no puedo terminarlo. Y él dice, pues vámonos juntos, vámonos caminando juntos. La muchacha trata de verle la cara, pero como era muy de madrugada, no alcanzó a distinguir los rasgos, pero le vio los pies y vio que era una persona que iba descalza. Entre pláticas le pregunta cuántos años tiene, le dice que 65 años. Y el señor venía arrastrando 2 bolsas negras con él. Y le dice, pues ayúdame para poder llegar más rápido, porque yo ya estoy muy cansado. La muchacha, pues con tal de no quedarse sola, agarra la bolsa y dice que la sintió muy pesada, como si trajera piedras. Y empezó a caminar. Y en eso ve que empiezan como las linternas a alumbrar buscándola. Y se acercan sus amigos. Y, oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué te tardaste tanto? Dice, pues es que me cansé, pero aquí vengo con este señor. Señor, no hay nada. Que no había nadie. Y el Señor le había encomendado que si él llegaba primero, pues entregara la bolsa al sacerdote y el sacerdote sabría qué hacer. Cuando llegan al templo, la muchacha pues trae la bolsa, que ya se le había olvidado que la traía, y dice, oye, pues la bolsa del Señor, déjame dejársela al Padre. Y va y lo busca y le dice, oiga, pues le traigo esta bolsa, me dijo un señor que se la entregara, que usted sabía qué hacer. ¿Y quién te la dio? ¿Cómo era? Ok, dice, no le vi la cara, pero venía descalzo, era un hombre de 65 años, y me dijo que ya tenía varios años en intentar llegar, pero no terminado. Y el padre le dice, ¿sabe lo que trae la bolsa? Y ella le dice, pues no. Y cuando el padre ve la bolsa, pues saca unas osamentas humanas, o sea, sus huesitos, ahí los traía, que tenían que terminar esa manda, porque es lo que dicen. Y si tú prometes una manda y no la cumples, pues entonces esa manda la tienes que cumplir sí o sí por el favor recibido. Y de hecho cuentan la leyenda que las personas que fallecen se les siguen apareciendo a los demás
peregrinos 7 años después de su muerte. 7 años, ¿cuál es que es un número cabalístico? El 7, El sí. 7. Entonces, y sí, son muchos relatos, como uno que llega y dice, oye, pues me encontré a Chonita, y Chonita le empezó a platicar, señora Chonita, ¿cómo está? No, pues muy bien, y la familia ahí creciendo. Que Chonita le platicó santo y seña de la familia, así, tal cual, que ya conforme van caminando, y como ya lo dijeron, pues hay diferentes rutas, pues la dejó de ver, y al llegar allí a la basílica, se encuentran los familiares de Chonita. Oye, qué gusto haber visto a Chonita, me dijo que habías tenido un hijo y que habías hecho y que no sé qué, y lo paran en alto y dice, no, espérate, ¿cuál Chonita? Pues tu mamá. Dice, mi mamá tiene 4 años de haber fallecido. Bueno, también otra de las leyendas que podemos conocer de aquí de Talpa es de una señora que venía de Nogales a pagar una manda y venía con su hijo ya mayor porque tenía pendiente que por su avanzada edad no pudiera cumplir la manda y falleciera antes de cumplir pues, su manda. Ellos solían vivir en Guadalajara y en esos tiempos había toque de queda a las 10 y su hijo venía de regreso ya anoche en su casa. Cuando un joven pasó corriendo y le entregó una caja y se fue corriendo, o sea, se le entregó y vamos. Detrás de él venía la policía y atraparon al hijo de la señora. En ese tiempo, a los que se encontraban robando en la ciudad eran asesinados. Así que su hijo fue a dar a la cárcel acusado de robo, él sin deberla ni temerla, nomás por agarrar la caja. La mamá, obviamente, muy preocupada por el bienestar de su hijo, le pedía a gritos a la Virgen de Talpa que pues lo salvara, pues ella sabía que era inocente. Entonces, en la noche, una mujer entró a donde estaba encerrado el hijo y le dijo, ven. Él le comentó que ahí estaban los policías y la señora insistió, que vengas, sígueme. Salieron los dos de la cárcel y la señora lo acompañó por algunas cuadras y para despedirlo le dijo que por favor se fuera con su mamá y que se fueran de Guadalajara y no regresaran. Así que desde entonces vivían en Nogales y la señora le atribuye la acción a la Virgen de Talpa. Pues sin duda alguna yo siento que las peregrinaciones tienen así que una gran carga de fe para agradecer, para pedir, pero todo esto forma parte de la historia, las tradiciones, las historias, mitos y mitotes que se cuentan en México, en especial en el estado de Jalisco. Muy bien, mitoteros. Pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye. Adiós. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México. Para redimir mi falla, mitoteros, y presentarles el resumen completo de lo que es el episodio en video. Ya me equivoqué. A raíz de este evento empiezan a incrementar los devotos a la Virgen de Talpa. Ya comenzaban a venir algunos... Una de las primeras peregrinaciones de las cuales se tiene documentado es una que surge... Ya me equivoqué otra vez. Y bueno, a grandes rasgos el camino a caminar es el camino a caminar.